Muy buenas tardes, mi nombre es Belisario Soto Arévalo, estudiante doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Mi trabajo de grado se titula Historia de las prácticas formativas en el Seminario Diocesano El Buen Pastor de Ocaña, norte de Santander, entre los años 1989-2017. La estructura de este informe, de esta presentación, tiene 7 momentos, 7 puntos. El estado del arte, las preguntas problematizadoras, la justificación, los objetivos, el horizonte teórico metodológico, la población y el análisis de los resultados. En cuanto al estado del arte, en el primer punto, pues tenemos que decir que después de una rigurosa revisión del estado del arte sobre la historia de las prácticas formativas en el Seminario Mayor de Ocaña, El Buen Pastor, se pudo comprobar que no existe nada en cuanto a la historia de las prácticas formativas. Es totalmente nulo esta información, hay un vacío inmenso en la historia de las prácticas formativas en los seminarios y sí existe, aclarando que sí existe lógicamente los contenidos que se imparten en los seminarios, pero nada en lo referente a este tema de las prácticas formativas. Por esta razón, me vi en la necesidad de hacer un rastreo sobre las investigaciones que pudieran orientar pues en mi trabajo y lograr el objetivo sobre cómo historiar las prácticas formativas en el Seminario Mayor de Ocaña. En este ejercicio del rastreo pues encontré algunas investigaciones y algunos aportes interesantes que me va a servir para orientar el trabajo de investigación. En un primer momento, pues tenemos el grupo de historia de las prácticas de las pedagógicas, cuyo grupo participa Olga Lucía Zuluaga Garcés. Este grupo de investigación nace mejor hacia el año 1975 en el Departamento de la Educación de la Universidad de Antioquia, junto lógicamente a un grupo de docentes e investigadores a quienes iniciaron esta reflexión sobre la pedagogía y la filosofía. Dicho proyecto fue fundamentado durante los años 75 al 78 y consistió en perfilar un planteamiento epistemológico que, sin aislarse del contexto económico y político, recuperará la especificidad de la pedagogía en la construcción de la historia. Otro elemento encontrado durante el ejercicio es lo que conocemos con el nombre de las tradiciones pedagógicas. Estas tradiciones pedagógicas se refieren a la formación de los grandes conceptos pedagógicos en la historia. Entre ellos pudiéramos nosotros mencionar, por ejemplo, la paideia. Esta se entiende en el mundo griego como la idea de educación, que consistía en educar al hombre para la plena y rigurosa formación intelectual, espiritual y atlética del hombre. En esta formación se debía incluir el sentido de formación del espíritu humano que dotaba al hombre de un carácter verdaderamente humano. Entonces miremos cómo en este primer elemento, la paideia, además de la formación humana, la formación en el espíritu es fundamental para connotar pues este carácter espiritual en la persona. También pudiéramos hablar en este punto de las tradiciones pedagógicas, la paideia cristiana, que es un término que se viene con los santos padres de la Iglesia, quienes veían esta práctica como el adoctrinamiento y la disciplina de los sujetos. También encontramos en estos elementos de las tradiciones pedagógicas las artes de enseñar. Estas artes de enseñar son propuestas pedagógicas de la modernidad, fundamentalmente por Rousseau,
en la obra Emilio, y allí encontramos pues, varios puntos interesantes para resaltar. Entre ellos, por ejemplo, el de proteger el corazón del vicio y del espíritu del error, o sea, proteger al sujeto de del vicio y del error de cada persona. Rousseau, entonces, en esta tarea de las artes de enseñar, plantea un ciclo educativo completo que contiene 4 momentos o 4 periodos. El primer periodo comienza desde los 0 a los 5 años. Es un periodo de pura vida física que tiende a fortificar el cuerpo sin la mejor constricción, sin ninguna restricción, pero sí evitando el forzar en el cambio, el desarrollo intelectual y el moral del niño. En un segundo momento, o periodo, según Rousseau, la tenemos entre los 5 y los 10 años. En este periodo, el niño adquiere la experiencia del mundo exterior, que consiste lógicamente en el contacto con la naturaleza, donde va entrando en contacto con ello y va aprendiendo a educar los órganos, los sentidos, y a servirse de ellos para satisfacer sus deseos. Ya el niño empieza a buscar como su propia información, empieza a valerse por sí mismo. El tercer periodo en esta, ciclo de Rousseau, encontramos la educación intelectual. Esa educación intelectual se da entre los 11 y los 15 años de edad y consiste en capacitar al niño para extraer sus propias conclusiones y aprender por sí solo. Puede que parecer ignorante, pero por su naturaleza y viveza, favorecida y guiada, le permitirá instruirse con mucha más rapidez. Y el último periodo en este proceso de Rousseau encontramos ya los jóvenes entre los 15 y los 20 años. Se supone que en este periodo pues ya se ha terminado el curso ordinario de la educación, y es donde empieza a darse cuenta de su propia existencia moral, empieza a interrogarse o a buscar la forma de investigar sus relaciones con la humanidad. Este hecho, o mejor, es de hecho la verdadera ocupación de toda la vida a partir del periodo de que acabamos de hablar. Y por último, entre las tradiciones pedagógicas encontramos lo que conocemos en Foucault, el cuerpo disciplinable. ¿En qué consiste? Es necesario, el cuerpo se debe disciplinar, y para poder disciplinar el cuerpo, pues vamos a ir o nos remontamos un poco en la historia, en los orígenes de las instituciones disciplinarias, entre ellos el hospital, la clínica, las cárceles, y lógicamente de allí pues nace ya el concepto de escuela, donde se disciplinaba el ejercicio de disciplinar consistía en el ejercicio o en el ejercer el poder sobre el sujeto que se está disciplinando. Esto en cuanto al estado del arte. También diríamos entonces que en estas tradiciones pedagógicas encontramos la educación católica, ¿no? Es una educación referida principalmente desde la historia de la escuela, desde la colonia hasta nuestros días, y los encargados de esta educación católica pues estaban las comunidades religiosas, muchas, pero entre ellas mencionamos los jesuitas, los dominicos y los lasallistas, que tenían su forma de enseñar a los escolarizados haciendo énfasis en el aspecto cristiano. Esto sería entonces en cuanto al estado del arte de esta investigación. Luego vamos a mirar rápidamente las preguntas que van a orientar nuestro proceso investigativo. ¿Cuáles han sido las prácticas formativas Bildung? Teniendo claro que Bildung en el siglo XIX lo pudiéramos mirar como la formación del hombre en el seminario diocesano El Buen Pastor entre los años 1989-2017. La segunda pregunta que va a orientar este proceso de investigación es cómo se apropian los conceptos de formación y se aplican en el ejercicio de formar en la historia del seminario. O sea, cómo los sujetos, los seminaristas, los formadores en la casa de formación, pues se apropian de este concepto de formación y cómo se va a aplicar luego en la historia del seminario y en la práctica o en el ejercicio luego de ser sacerdotes.
Y la última pregunta, ¿cuáles son las principales características del sujeto cura y los saberes que de esta formación se derivan? Serían nuestras 3 preguntas que van a orientar nuestro proceso investigativo. En un tercer momento, pues tendremos la justificación o las razones el por qué vamos a investigar. Una razón es que no existe ninguna investigación sobre las prácticas formativas del clero diocesano en Colombia. Y esta investigación resulta inédita, pues no hay ninguna otra, hasta donde hemos podido hacer el rastreo entre pues en los diferentes, digamos, medios, y tanto para el clero cuanto para la academia. Entonces sería como un punto de partida. Segundo, porque se historiará las prácticas formativas del Seminario Mayor de Ocaña desde una perspectiva arqueogenealógica. ¿Qué vamos a historiar? Vamos a estudiar, a analizar y a formalizar estas prácticas del seminario, prácticas formativas en el Seminario Mayor de Ocaña. Y la tercera razón por la cual vamos a investigar o se justifica esta investigación es que se convertirá en un punto de partida para la reflexión, para reflexionar por las prácticas formativas en el Seminario Mayor de Ocaña y con ello generar nuevas estrategias pedagógicas al interior del mismo seminario. En el cuarto momento vamos a mirar los objetivos que tenemos en la investigación. Un objetivo general es historiar las prácticas formativas en el Seminario Diocesano El Buen Pastor de Ocaña, norte de Santander, entre los años 1989, que fue donde se funda el seminario, y haremos una fecha de corte el año 2017, que hasta allí pues vamos a empezar como a analizar. Los objetivos específicos: conceptualizar las categorías del sujeto y saber vinculadas al carácter histórico de esta investigación. Y luego identificar y caracterizar los momentos históricos del Seminario Diocesano El Buen Pastor, en los cuales se demarcan tensiones sobre las prácticas formativas, a fin de conocer los dispositivos formativos del seminario a lo largo de su historia, referidos a los currículos, recursos educativos y mecanismos de evaluación y de producción de las subjetividades allí emergidas por medio de las voces de sus actores. Cuando estamos hablando entonces de conocer dispositivos, pues vamos a analizar en el archivo, por eso nos vamos a remontar al archivo, para mirar, por ejemplo, todo el pensum académico, las técnicas que se están utilizando para impartir la formación, las diferentes formas de evaluar, en fin, diferentes, o sea, las herramientas que se usan, que se están utilizando para en esta práctica formativa en el seminario. Vamos a mirar el horizonte teórico metodológico de la investigación. En este aspecto vamos a tener claro que nosotros tenemos el método o el enfoque teórico a ser abordado es el arqueogenealógico. Es un método propuesto por Foucault, en cuanto que la genealogía es el estudio de las prácticas humanas en el tiempo que permite describir, organizar e interpretar las realidades presentes y pasadas. Por otro lado, la arqueología entonces consiste en complementar y concluir la observación de los saberes como la forma de indagación por el pasado que permite describir, ordenar, registrar e interpretar acontecimientos humanos desarrollados en el tiempo que siguen una evolución de lo enunciativo y conceptual en los dispositivos de control. Aquí hay que aclarar una cosita y debe quedar muy claro que cuando nosotros hablamos en este método arqueogenealógico, cuando hablamos de arqueología, nos estamos refiriendo mejor a los diferentes discursos que se van dando en las prácticas de formación. Y cuando hablamos de genealogía, entonces nos estamos refiriendo a las prácticas de esos mismos discursos. Entonces, arqueología se refiere a los discursos y genealogía se refiere a las prácticas de esos discursos. Allí hay que también tener muy claro en estas categorías, en este horizonte teórico metodológico, las categorías del sujeto, o sea, la persona y el saber de esa persona. Luego en Foucault también utiliza mucho el poder, pero en nuestra investigación pues no lo vamos a ver mucho, no lo vamos a profundizar, pero sí es muy claro el sujeto, que es el que vamos a estudiar, y los saberes de ese sujeto. De igual manera, en el horizonte teórico metodológico vamos a hablar un poco del archivo.
teniendo claro que el archivo es la recopilación de todas las fuentes de la información a lo largo de la historia, es la memoria escrita, pictórica o verbal que queda de una realidad histórica. Para Foucault, el archivo es un sistema general de la formación y la transformación de los enunciados. De igual manera, hay que tener claro que cuando hablamos de archivo en Foucault, no se refiere a un lugar determinado en una casa, en este caso del seminario. No es un lugar determinado, no son unos documentos, sino cuando hablamos de archivo se refiere a toda la información que podamos obtener de diferentes entidades o lugares que se refieran a este mismo tema que estamos investigando. En este mismo horizonte teórico-metodológico, pues vamos a hablar de el método cuantitativos. En este apartado, pues vamos a sustentar o vamos a tener como sustento teórico el diseño de los instrumentos, o sea, instrumentos que vamos a usar para recoger la información sobre los discursos que hay entre el que quedó formado en el seminario diocesano de Ocaña. Entre esas herramientas que vamos a usar, pues vamos a tener los grupos focales. Ese grupo focal consiste en un grupo experimental que se usa para la investigación y que está conformado por personas con características determinadas. Por ejemplo, la edad, el sexo, la madurez psicológica, entre otras. Y de este grupo, pues lógicamente vamos a obtener la información requerida dentro del proceso de investigación de un tema determinado. También vamos a usar la herramienta de la entrevista, que también es una técnica de recolección de datos o de información en la investigación. Estas entrevistas pues se le realiza a personas seleccionadas de igual manera previamente, van a ser consultadas sobre su parecer en un tema determinado. La información que se obtiene de estas entrevistas entonces deben transcribirse de manera cuidadosa y fidedigna, de tal manera que no se cambie el querer o el pensamiento del entrevistado y ese luego se debe contrastar con las mismas fuentes u otras que vayan pues, apareciendo en este mismo recorrido de investigación. En el sexto momento vamos a hablar de la población donde se va a realizar la investigación. Entonces, lógicamente, el seminario diocesano, el Buen Pastor de Ocaña, el clero de la diócesis de Ocaña. Vamos a tener, lógicamente, los seminaristas del seminario mayor, pero también seminaristas expulsados o retirados voluntariamente. O sea, para Foucault es importante tener también el concepto, la visión o las opiniones de las personas que participaron en su momento pero que ya no están, porque ya no están, porque se fueron, porque fueron retirados, porque fueron expulsados. Entonces para Foucault es fundamental tener este dato y nosotros lógicamente lo vamos a tener en cuenta, pues lógicamente tendremos que hacer las entrevistas o hacer el grupo focal con los jóvenes que fueron ya pues retirados o expulsados del seminario mayor en este tiempo desde el 1989 hasta el año 2017. Bueno, hablar de resultados en este séptimo punto pues es todavía muy temprano. Hasta ahora estamos haciendo la propuesta, pero diríamos que entre las cosas que pudieran resultar, estamos hablando no con certeza, pues igual los resultados se harán después de la investigación, pero sí pudiéramos apuntar un poco a que el clero diocesano colombiano no se ha interesado en investigar sobre sus propias prácticas formativas. O sea, el seminario ¿qué se dedica? Pues a impartir la enseñanza que ya está preestablecida, pero no hemos encontrado un deseo de investigar las propias prácticas formativas. De hecho, en el seminario no se da formación pedagógica, se da los contenidos, pero entonces valdría la pena que se pudiera como despertar ese deseo de investigar sus propias prácticas. En un segundo momento, en un segundo posible resultado, pues sería: no ha existido interés académico por historiar las prácticas formativas generadas al interior del seminario. O sea, falta esa motivación. Y por último, la reflexión por lo pedagógico como concepto y campo de saber no ha tenido lugar en el quehacer formativo del seminario. O sea, el seminario pues se ha dedicado a la formación del futuro sacerdote en cuanto a los contenidos que están establecidos por la Iglesia, lógicamente, pero sí previamente
sabiendo que el sacerdote debe salir a un accionar en los diferentes campos donde se ha asignado, pues yo pienso que la formación pedagógica o el saber explicar o aplicar los contenidos pues es necesario, por lo tanto se debe formar en esa parte de la formación pedagógica.